그 억울함을 꼭 세상에 밝혀서 우리도 사람이다라는 것을 이야기하고 싶습니다. Hola Giambi, soy Lirioni. Hoy vengo a contarles sobre uno de los casos más espeluznantes en la historia de Corea del Sur, lo que ocurrió en Brothers Home. Algunos lo llaman la versión real del juego Calamar, pero la verdad es mucho más aterradora. Desde que se estrenó la segunda temporada del juego Calamar, en las redes sociales se empezó a correr la falsa información de que el origen y la inspiración del programa fue Brothers Home. Se empezó a viralizar que en Corea existía un búnker clandestino donde las personas eran retenidas y obligadas a completar varios juegos para sobrevivir. En las publicaciones utilizaron fotos reales de las personas que estuvieron en Brothers Home, pero las fotos del lugar no eran reales, sino creadas con inteligencia artificial. Fueron creadas por un artista turco que subió en su cuenta de Instagram y alguien las usó sin su permiso. De hecho, me parecieron súper extrañas las fotos porque había letras chinas, así que dije, eso no es Corea. Pero resulta que ni siquiera eran reales. El director de Juego Calamar ya había contado de dónde se inspiró para crear la serie. La idea surgió luego de leer mangas japoneses como Liar Game, en donde los personajes tenían que sobrevivir a juegos mortales. En ese momento, él estaba pasando por problemas económicos siendo director de cine y empezó a imaginar cómo sería participar en esos juegos. Pero no quería que sean tan complicados, así que pensó en juegos infantiles coreanos, porque de chico era bueno en ellos y sentía que tendría más chances de ganar. La historia de Brothers Home es diferente. Las personas que estuvieron en ese lugar fueron llevadas en contra de su voluntad, donde las torturaron, violaron y obligaron a hacer trabajos forzados. No se trataba de competir en juegos ni había ningún premio, y la cabeza de ese lugar solo buscaba explotarlos y ganar dinero. Lo más impactante es que la gravedad de lo que ocurrió en Brothers Home apenas se está haciendo conocida en los últimos años, y hasta el día de hoy las víctimas siguen luchando por una disculpa y una reparación histórica. No se puede comparar el juego Calamar con Brothers Home porque en el fondo son dos cosas totalmente distintas, pero lo positivo es que gracias a esta supuesta conexión, el caso de Brothers Home está llamando más la atención a nivel internacional, especialmente cuando ni en Corea se habla mucho de esto. Antes de contarle todo lo que sé sobre Brothers Home, quiero advertirles que este tema es muy fuerte, y como mi intención no es abrumarlos, tuve que suavizar algunas cosas y dejar fuera las experiencias más traumáticas y no ser tan explícita, pero aún así puede ser un poco fuerte si son muy sensibles. No quiero que este video sea algo morboso, sino que podamos entender cómo algo tan terrible pudo pasar y reflexionar juntos sobre ello. Bueno, ahora sí, si están preparados, comenzamos. Chicos, estoy al frente de una campana en Corea. Campanita, por favor, no se olviden. Para entender cómo apareció Brothers Home, primero hay que mirar cómo estaba Corea del Sur en ese momento. El país estaba saliendo de la guerra de Corea, totalmente devastado y con muchísima pobreza. A pesar de eso, empezaba a desarrollarse muy rápido gracias a la industrialización. Esto hizo que mucha gente de campo se mudara a las ciudades buscando trabajo, pero como no todos encontraban empleo, muchos terminaron viviendo en la pobreza, en barrios marginales o incluso en las calles. En 1961, Park Chung-hee tomó el poder con un golpe de estado y prometió eliminar lo que él llamaba males sociales. Para su gobierno, los vagabundos eran un problema y un símbolo de desorden y pobreza que no encajaba con la imagen de una Corea en crecimiento. Ese mismo año aprobaron la Ley de Protección y Rehabilitación que les permitía detener e internar a personas que consideraban vagabundas, incluso si no habían cometido ningún delito. Entre 1962 y 1974 detuvieron a más de 250.000 personas, de las cuales más de 140.000 terminaron encerradas en instalaciones especiales. En 1975, el gobierno aprobó la ordenanza número 410, que les dio aún más poder para detener personas sin necesidad de una orden judicial. Lo peor era que la definición de vagabundo era tan subjetiva que prácticamente cualquiera podía ser arrestado, desde alguien sin hogar hasta un vendedor ambulante o cualquier persona que no encajara con lo que el gobierno consideraba normal. Cuando Chon Doo-hwan llegó al poder en 1980, también con un golpe de estado, estas políticas continuaron. A la ville de Séoul.
En 1981, cuando se confirmó que Seúl sería la sede de los Juegos Olímpicos de 1988, el gobierno puso más foco en limpiar las calles para que el mundo viera una Corea moderna. Movilizaron a más de 10.000 funcionarios públicos para redadas masivas. El número de instalaciones para vagabundos pasó de 10 en 1982 a 43 en 1983, en solo un año, mientras que los internos crecieron de 3.629 a 14.131 personas en un año. En este contexto apareció Brothers Home, conocido en coreano como Hyungjae Bokjiwon, que significa algo así como Centro de Bienestar de los Hermanos, o directamente el Hogar de los Hermanos. El director de este lugar se llamaba Park In-gun, el señor Park, que en los años 80 era toda una leyenda en el ámbito del bienestar social en Corea del Sur. Incluso llegó a recibir 2 premios importantes, uno directamente del presidente y otro del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales. Al principio había sido fundado como un orfanato en 1960, pero en los años 70 se transformó en un centro para vagabundos y terminó siendo el más grande del país. Estaba ubicado en la ciudad de Busan y tenía un contrato con el gobierno local. Recibía unos 2.000 millones de wones al año, que hoy equivaldrían a más de 20.000 millones de wones, aproximadamente 14 millones de dólares. Además, obtenía fondos adicionales de agencias de ayuda internacional y donaciones de organizaciones cristianas. Como la financiación dependía del número de internos, mientras más personas estuvieran encerradas, más dinero recibía. Durante 12 años, 38.000 personas pasaron por este centro. La policía también jugó un papel clave, porque trabajó de la mano con el personal de Brothers Home para detener tanto a niños como a adultos. Los policías sumaban puntos que les ayudaban a conseguir ascensos y por eso arrestaban a cualquiera. Según los registros de 1986, en Brothers Home había 3.975 internos y el 84% de ellos habían sido enviados por la policía. Se estima que el 70 o hasta el 90% de ellos no eran verdaderos vagabundos. Según los testimonios, las víctimas tenían familia y tenían hogar, pero aún así fueron llevados a Brothers Home. Choi Sung-woo tenía 14 años y estaba regresando caminando a su casa desde la escuela cuando un policía lo agarró de la calle y lo acusó de robar un trozo de pan que estaba en su bolso. El pan era lo que le había sobrado de la escuela y no lo había robado, pero el policía lo maltrató de una manera tan horrenda que al final tuvo que decir que sí lo había hecho. Después lo puso en un camión y lo llevó a Brothers Home. Otro ejemplo, Hwang Jong-bok, que tenía 11 años, había perdido a su mamá en la estación de tren de Busan y después de buscarla durante una hora, decidió buscar ayuda en una comisaría cercana. Pero en vez de ayudarlo, lo empujaron a un camión y lo llevaron al centro. No solo secuestraban a niños, sino también a jóvenes, adultos, ancianos, personas con discapacidades, la verdad a cualquiera. Si veían a alguien alcoholizado durmiendo en la calle, lo llevaban al centro. Si veían a un niño esperando en la estación de tren, se lo llevaban. Adolescentes que volvían a casa pero no tenían la ropa limpia, por ejemplo, también. Una vez que entraban a Brothers Home, daba comienzo el verdadero infierno. Desde el primer momento eran golpeados y después de un examen físico les afeitaban la cabeza, se tenían que poner unos uniformes azules y en vez de ser llamados por su nombre, tenían un número de identificación como si fueran prisioneros. Aunque las leyes exigían que los centros como este tuvieran estándares mínimos para garantizar condiciones dignas, Brothers Home no cumplía con nada de eso. En teoría, el lugar tenía capacidad para 500 personas, pero llegó a tener más de 3.000. Eso significaba que más de 90 personas vivían amontonadas en cada habitación, cuando según las normas no debería haber más de 8. Además, las habitaciones no tenían calefacción, ventilación, ni acceso adecuado a luz natural o artificial. El hacinamiento era extremo y las condiciones de higiene y alimentación eran deplorables. Los internos apenas podían ducharse, la comida era pobre y en malas condiciones. Por ejemplo, comían pescado podrido y arroz de cebada. Casi todos estaban desnutridos. Brothers Home era prácticamente una pequeña sociedad. Tenía una superficie de 22.545 metros cuadrados y contaba con una escuela, un comedor, una iglesia, una fábrica e incluso un hospital. Los mismos internos construyeron gran parte de las instalaciones del lugar. Según los registros, más de 20.000 edificios fueron construidos por un grupo de 75 internos trabajando sin descanso. La iglesia que
que estaba en el centro se llamaba Hammaum y también fue construida por los internos. Era conocida por ser la más grande de la zona, al punto de que pastores de otras iglesias venían a visitarla para aprender. También había una escuela, pero solo funcionaba de manera simbólica. Los niños casi no recibían educación y solo los reunían para aparentar cuando llegaban inspectores. Mientras tanto, la familia del director Park vivía separada en una casa en la cima de una colina, desde donde podía vigilar a todos los internos. A pesar de la gran cantidad de internos, solo había 10 empleados formales, 10 empleados para 3.000 personas. La mayoría eran familiares o amigos del director. Todo el trabajo de vigilancia, seguridad y disciplina recaía en los mismos internos. O sea, ¿para qué contratar personal si podía usar a los mismos internos para controlar a los demás? El lugar funcionaba como un ejército. En la cima estaba el director, Park In-gun, que era la autoridad máxima. Después venía un comandante y luego los internos se dividían por pelotones y en cada pelotón había un esquema de líderes con distintos niveles. Salvo el director, todos eran reclusos. Los líderes no eran seleccionados al azar, eran internos que habían demostrado ser obedientes o útiles para el sistema. Si no lograban controlar a los demás, perdían su puesto y eran castigados como cualquier otro. Básicamente los ponían en una posición donde para sobrevivir y tener privilegios tenían que convertirse en abusadores. Para imponer disciplina usaban los castigos físicos y los abusos. Si alguien no seguía las órdenes o causaban problemas, los castigaban para que obedezcan. Y aunque uno cometía un error, el castigo era colectivo. Algunos castigos tenían nombres, como Hiroshima o el puente ferroviario del río Han, y había que mantener el cuerpo en una posición incómoda o dolorosa por mucho tiempo. Si se caían o se movían, eran golpeados. También había un castigo que llamaban traje espacial. En pleno verano les ponían algo parecido a un impermeable y les ataban todo el cuerpo bien apretado. Cualquiera que desobedeciera era obligado a ponerse el traje espacial y eran golpeados con palos. En invierno les tiraban baldes de agua fría. Con el frío que hace en Corea, ni me quiero imaginar el sufrimiento. Los abusos no terminaban cuando se apagaban las luces, porque los líderes también los abusaban sexualmente. Un horror. La verdad es muy difícil escuchar todo lo que vivieron ahí y lo peor es que todo lo que les conté hasta ahora no es nada comparado con lo que realmente pasó. No sabía cuánto contarles porque no quiero que sufran escuchando esto, pero sentí que era importante compartir al menos una parte para que tengan una idea de que lo que vivieron en ese lugar fue un verdadero calvario. Muchos no sobrevivieron a los abusos. Los que morían eran enterrados en secreto dentro de las instalaciones o vendidos a hospitales cercanos para que los usen como experimento. Al principio se estimaba que habían muerto 513 personas durante los 12 años que operó el centro, pero una investigación reciente confirmó que el número de muertes asciende a 657. Escapar de Brothers Home era imposible. El lugar estaba rodeado de murallas altas y protegido con guardias con palos. Un sobreviviente contó que intentó escalar el muro cuando ya llevaba 2 años encarcelado, pero en el intento se lastimó cortándose con los fragmentos de vidrio que habían en la pared y fracasó. El líder lo golpeó y obligó a todos los miembros del pelotón a que lo golpeen también. Al día siguiente fue llevado a la iglesia Hammaum, en donde frente a todos los reclusos fue golpeado por el director Park. Había cometido el mayor pecado en Brothers Home, intentar escaparse. Algunos lograban escaparse, pero la policía, con la ayuda de los vecinos, los recapturaban rápidamente. Y lo más insólito, ¿saben qué es? Que muchos familiares en realidad estaban buscando desesperadamente a sus hijos, pero era imposible encontrarlos porque el centro los registraban como huérfanos, aunque en realidad tenían familia. En Brothers Home también usaban medicamentos para controlar a los internos, y lo hacían sin supervisión médica adecuada. Había un hospital psiquiátrico dentro de las instalaciones. 2 edificios estaban dedicados a administrar medicamentos y un tercer pabellón, llamado pabellón psiquiátrico, era más bien un lugar de castigo. Ahí enviaban a los internos que consideraban rebeldes. Les daban medicamentos psiquiátricos como clorpromacina, una droga muy fuerte. Los que lo tomaban cuenta que los dejaba completamente aturdidos, como si estuvieran en otro mundo, durante al menos 8 horas. Han
Kim Jong-sun, que estuvo encerrado en Brothers Home durante casi 6 años, fue testigo de cómo su hermano mayor fue perdiendo la cordura poco a poco. Él tenía solo 8 años cuando los forzaron a entrar al centro juntos, pero los separaron en pelotones distintos. A pesar de eso, su hermana siempre iba a buscarlo para intentar escapar y volver a casa. Pero cada vez que lo hacía, el líder del pelotón la encontraba y se la llevaba de los pelos. Finalmente la internaron en el pabellón psiquiátrico y la obligaron a tomar pastillas. Poco después comenzó a desarrollar problemas psiquiátricos que nunca había tenido. Cuando el centro cerró en 1987, los hermanos fueron enviados a diferentes orfanatos y perdieron el contacto. La volvió a encontrar 20 años después y resultó que su hermana había estado toda su vida en un psiquiátrico. Para el director Park, Brothers Home era básicamente un negocio. No solo recibía mucha plata del gobierno y donaciones, sino también explotaba laboralmente a los internos bajo la excusa de que era formación profesional. Los obligaban a trabajar en condiciones terribles, sin sueldo o con pagos mínimos que ni siquiera llegaban a recibir completos. Dentro de Brothers Home, los internos producían de todo: cerraduras, zapatos, productos de madera, globos, camisetas y aparejos de pesca que incluso exportaban a Japón. También había una granja de cerdos y aves de corral para generar más ingresos. Aunque oficialmente esto se hacía bajo la idea de capacitación laboral, en la práctica era explotación pura. Muchos de los trabajadores eran niños y si no cumplían con las expectativas eran castigados físicamente. Supuestamente le decían a los internos que el dinero que ganaban trabajando se estaba ahorrando para ellos, pero todo era una mentira. Más tarde, en una investigación, se descubrió que esos ahorros nunca llegaban completamente a sus manos. Si alguien escapaba, moría o desobedecía a las órdenes del director Park, el dinero se registraba automáticamente como una donación al centro y Brothers Home se quedaba con todo. Aunque parecía que nadie iba a descubrir lo que estaba pasando en Brothers Home, todo salió a la luz gracias a un golpe de suerte. En diciembre de 1986, un fiscal llamado Kim Yong-won, que trabajaba en Ulsan, una ciudad cerca de Busan, salió de cacería de faisanes. Pero en lugar de faisanes, encontró algo completamente inesperado. Vio que habían personas obligadas a trabajar en condiciones inhumanas en un rancho escondido en las montañas. Los guardias estaban armados no solo con bastones, sino también con perros de vigilancia, y vio de lejos que golpeaban a estas personas y les lanzaban insultos constantemente. Esto le pareció fuera de lo común y que algo estaba mal. Cuando investigó, encontró que eran de Brothers Home, y este hallazgo fue el inicio de la investigación que destapó todo el horror del lugar. En enero de 1987, el fiscal reunió un equipo de 100 policías para realizar una redada en las instituciones de Brothers Home en Busan. Cuando entraron, se encontraron con un lugar que parecía más una prisión que un centro de bienestar social. Había puertas reforzadas, muros altos y todo estaba diseñado para evitar que alguien escapara. El director Park no estaba por ningún lado. El fiscal Kim entró a la oficina del director y encontró una gran caja fuerte. Lo pudieron abrir y descubrieron una fortuna en efectivo, bonos de ahorro y divisas extranjeras por un valor estimado de más de 2.000 millones de wones. El director Park, al enterarse de que el fiscal había llegado y saqueado su caja fuerte, regresó inmediatamente al centro y cuando llegó se enfrentó directamente al fiscal con una actitud arrogante y se quejó: ¿por qué están abriendo mi caja fuerte? Si algo pasa en el centro, ¿te harás responsable? A pesar de sus intentos de intimidar, fue arrestado y llevado a la fiscalía. El director no quiso cooperar y exigió que llamen al jefe del fiscal. Cuando arrestaron al director Park In-gun, parecía que finalmente la justicia estaba avanzando. Pero al día siguiente, el alcalde de Busan llamó personalmente al fiscal para pedir que liberen al director. No deben arrestar al director Park In-gun, deben liberarlo de inmediato, es lo que dijo el alcalde de Busan, pero el fiscal no le hizo caso. Cuando el fiscal Kim quiso profundizar en lo que realmente estaba pasando en Brothers Home, el subdirector de la Fiscalía de Busan lo confrontó con furia y le dijo: ¿cómo se te ocurre realizar esta investigación en estos tiempos? Es que justo por esos días había estallado el escándalo del caso de Park Chung-chol, un estudiante universitario de Seúl que murió tras ser torturado por la policía. Ese caso desató una ola de indignación pública y aumentó la furia contra el régimen militar de Chon
Chonduan. Con un ambiente tan tenso, destapar lo que ocurría en Brothers Home era como echarle gasolina al fuego de esa indignación colectiva. El régimen de Chonduan ya estaba intentando silenciar el caso de Pak Jong-chol y también empezó a interferir en la investigación de Brothers Home. Pero como este tema ya había captado la atención de los medios, le ordenaron que solo investigara los delitos menores y que no se atreviera a indagar más. A pesar de las trabas, el fiscal Kim continuó investigando en secreto y 3 meses después descubrió algo impactante. El director Park In-gun había desviado una enorme cantidad de dinero suficiente para comprar 7 apartamentos de lujo en Gangnam, el barrio más exclusivo de Seúl. Ese dinero, que equivalía a 1/3 del presupuesto que el gobierno y la ciudad de Busan habían asignado a Brothers Home, no se usaba para los internos. En lugar de eso, el director lo gastaba en propiedades de lujo, membresías de golf y condominios. Cuando el fiscal Kim quiso actualizar los cargos para mostrar todo lo que realmente había desviado, el jefe de la fiscalía se lo negó y le dijo con sarcasmo: "No creas que con un caso te vas a convertir en un héroe". Al final, por toda la presión, tuvo que aceptar presentar un monto mucho menor al real. Una vez, el presidente Chonduan visitó Busan para un evento deportivo y el alcalde aprovechó la oportunidad para disculparse con el presidente por el escándalo de Brothers Home. El presidente Chonduan, en lugar de mostrar indignación, elogió públicamente al director Park diciendo: "El director Park es una persona admirable. Gracias a él no hay vagabundos en las calles. ¿No es algo bueno?". Estas palabras dejaron clara la complicidad del gobierno y cómo Brothers Home estaba siendo protegidos por las autoridades. El juicio de Park In-gun comenzó en 1987 y tuvo un total de 7 juicios. Al principio la fiscalía pidió 15 años de prisión y en el primer juicio lo condenaron a 10 años y a pagar una multa de más de 6.800 millones de wones por malversación, detención ilegal agravada y otros delitos. Pero el Tribunal Supremo rechazó el cargo de detención ilegal agravada, argumentando que la detención no era ilegal debido a la ordenanza 410. ¿Se acuerdan de esta normativa que permitía la detención y rehabilitación de personas sin hogar o consideradas problemáticas? Con esto justificaba las detenciones realizadas en Brothers Home. Y al final el Tribunal Superior aceptó eliminar el cargo de detención ilegal agravada, como pedía el Tribunal Supremo, y dejó solo los de malversación y violaciones menores. Así fue como la sentencia inicial de 10 años terminó reducida a solo 2 años y medio de prisión. Y en 1989 el director ya había quedado libre. Sí, solo le dieron 2 años y medio de prisión y más que nada por malversar el dinero, no por todas las violaciones de derechos humanos que cometió. Lo más irónico es que la ordenanza 410, la misma que Brothers Home usó como justificación, fue derogada de inmediato cuando el escándalo de Brothers Home salió a la luz. Después de que el director Park saliera de la cárcel, no van a creer lo que hizo. Volvió a crear un centro de asistencia, esta vez para cuidar a personas con discapacidades severas. El nuevo centro se llamaba Casa Siloam. En ese lugar también ocurrió una desgracia. En el 2002 hubo un deslizamiento de tierra al lado del centro y 4 jóvenes con discapacidades severas murieron. Por algo las autoridades le habían rechazado 3 veces el permiso para construir el centro porque el terreno estaba inclinado, pero Park lo construyó igual, ganando juicios administrativos. Cuando le preguntaron al director Park por el incidente, respondió molesto: "¿Es mi culpa? ¿Acaso yo los maté?". Así era el director Park. Nunca asumía responsabilidad por sus actos. Incluso llegó a publicar un libro de casi 2.000 páginas donde intentó justificar su legado y limpiar su nombre, afirmando que todo lo que hizo fue por el bienestar social. Una de las cosas más impactantes que dijo fue que piensa que el responsable de que haya vagabundos en las calles es el fiscal Kim, que cuando investigó el centro ya estaba en perfectas condiciones. Además dijo que el gobierno cometió un grave error al derogar la ordenanza 410 porque eso hizo que los vagabundos se organizaran, causaran desorden y que la situación en las calles fuera aún peor. En otras entrevistas, Park insistió en que era víctima de celos y calumnias. Decía que mucha gente lo envidiaba y que era lamentable cómo le habían cargado todos los pecados posibles a él. Según él, solo había dedicado su vida a ayudar y no entendía por qué lo atacaban tanto.
Durante todo ese tiempo, el director Park no solo estaba ocupado con sus centros, también expandió sus negocios invirtiendo en spas, gimnasios, propiedades de lujo y terrenos, tanto en Corea como en Australia. Park pudo levantar todos estos negocios gracias a Brothers Home. Aunque su reputación estaba manchada públicamente, los bancos confiaban en él porque tenía el historial de recibir y manejar grandes sumas de dinero cuando manejaba el centro. Esa confianza le permitió acceder a préstamos enormes sin mayores problemas. Incluso consiguió algunos préstamos sin garantías, algo que pocas personas podían lograr. Por otro lado, se benefició enormemente al vender el terreno de Brothers Home, que había adquirido a un precio muy bajo gracias al apoyo del gobierno, obteniendo enormes ganancias al revenderlo a una constructora. Los edificios de Brothers Home ya no existen más porque fueron demolidos y en su lugar se construyó un complejo de apartamentos. En el proceso se descubrieron restos humanos, pero la causa de sus muertes nunca fue investigada y fueron tratados como si no tuvieran parientes vivos. Por un tiempo, el caso de Brothers Home quedó enterrado en el olvido público, pero los sobrevivientes nunca lograron superar sus traumas y quedaron atrapados en el pasado. Aunque los años pasaron, muchos todavía sienten miedo al ver a un policía, a pesar de no haber hecho nada. Al no haber ido a la escuela, tampoco tuvieron acceso a buenas oportunidades laborales y algunos llegaron a tomar medidas extremas con sus vidas. Nunca encontraron respuestas que explicaran por qué tuvieron que vivir ese infierno. Uno de ellos era Han Chung-son. ¿Se acuerdan del niño que entró con su hermana a Brothers Home? En 2012 decidió hacer una protesta individual frente a la Asamblea Nacional para que este caso volviera a atraer atención. Tomó esta decisión después de ver la película Colateral, porque se sintió impactado por una escena donde un personaje cuestiona a otro por solo soñar en lugar de actuar. Inspirado por eso, Han pasó a la acción. Al principio su protesta apenas llamó la atención, pero un profesor sí se interesó por su historia y después junto a un activista escribieron el libro El niño que sobrevivió, cómo todos nos convertimos en cómplices, lo que ayudó a que más personas comenzaran a notar el caso. Un medio intentó acercarse a Park In-gun cuando estaba en la calle. Ya era muy anciano y con graves problemas de salud. Su hijo que lo estaba acompañando se molestó y reaccionó con violencia diciendo: ¿Y mi papá no tiene derechos humanos? 우리 아버지 이럴 건 없나? 어? 어이, 우리 아버지 이럴 건 없나? 어? Muy irónico, especialmente viniendo de la familia del hombre señalado por tantas violaciones a los derechos humanos. En el 2013 se formó un grupo de sobrevivientes de Brothers Home y empezaron a presionar para que se creara una ley especial que permitiera investigar lo que realmente pasó en el centro. Pero las propuestas no avanzaron. 과거사법은 논의가 조금 진행된다 싶다가도 다시 제자리인 무한 공방만 반복되고 있습니다. 똑바로 하세요. 하루 종일 기다렸지만 굳게 닫힌 문은 쉽사리 열리지 않고 있습니다. 우리도 사람이다라는 것을 이야기하고 싶습니다. 그래도 우리도 대한민국 국민이다. 그래, 우리가 당한 거 우리 선에서 끝내자. 다시는 이런 일이 없도록 하자. 할 수 있는 거 아닙니까? 제발 도와주십시오. Ante el rechazo, los sobrevivientes intensificaron sus esfuerzos. Algunos hicieron huelgas de hambre, otros se afeitaron la cabeza como protesta y hasta caminaron 500 kilómetros desde Busan hasta Seúl para generar conciencia. En 2017, Han Jong-son y Choi Sung-woo iniciaron una sentada frente a la Asamblea Nacional que se extendió por años y más tarde, en 2020, subió al techo del edificio para exigir que se aprobara la ley especial. 과거사법이 본회의를 통과했습니다. Su determinación finalmente dio frutos. Por fin, en el 2020, la Asamblea Nacional aprobó la enmienda a la Ley de Verdad y Reconciliación, abriendo el camino para investigar las violaciones de derechos humanos en Brothers Home y otros casos históricos. Gracias a esto, las víctimas pudieron utilizar esta decisión como herramienta en sus demandas contra el gobierno y hasta el día de hoy siguen luchando por una compensación. Todavía siguen saliendo nuevas cosas. Por ejemplo,
hace unos días se confirmó la sospecha de que en Brothers Home enviaban niños en adopción al extranjero. Al menos 31 niños que estuvieron en el centro fueron adoptados en el extranjero y se identificó la identidad de las madres biológicas de 17 de ellos. Todos estos nuevos descubrimientos no tuvieron consecuencias legales para el director Park. Los delitos ya habían prescrito y además él había muerto en 2016. Vivió hasta los 86 años y muchos dijeron que tuvo una vida demasiado larga y tranquila para alguien como él. A esto se sumó otra revelación. Un periódico australiano destapó que su familia posee bienes en Sydney valorados en 15 millones de dólares australianos, incluyendo un complejo deportivo y un campo de práctica de golf que están a nombre de su hija menor y su esposo. Aunque no los manejan directamente, el complejo está en alquiler y genera más de 400.000 dólares australianos al año. Las víctimas intentaron solicitar la confiscación de estos bienes, pero la Asamblea Nacional nunca mostró interés en aprobar una ley especial que facilite este proceso. Este caso muestra claramente lo que fue la violencia de Estado, pero hasta ahora la mayoría de los sobrevivientes sigue esperando una compensación por todo lo que pasó. Hoy en día hay más de 30 demandas activas en tribunales de todo el país. En 2021, un tribunal le ordenó al gobierno pagar 140.000 millones de wones a 26 víctimas, pero el Ministerio de Justicia apeló y todavía no hay una decisión final. En 2023, el Tribunal Superior de Seúl mantuvo un fallo que obliga al Estado a pagar 3.800 millones de wones a 13 víctimas, pero aún sigue en proceso. Mientras tanto, 7 sobrevivientes ya murieron esperando justicia. Bueno, esta es la información más reciente sobre el caso de Brothers Home. Es un tema que me impactó profundamente porque no lo conocía y siento que no se habla mucho de esto en Corea. Me sorprende que recién ahora se estén empezando a conocer más y que todo sea tan reciente. Pensar que hasta hoy en día las víctimas siguen luchando por justicia y que tuvieron que esforzarse tanto solo para que el caso se investigara es realmente impactante. Brothers Home no fue el único centro de bienestar donde se cometieron violaciones de derechos humanos. En el país había docenas de lugares similares donde ocurrían cosas igual de horribles. Esto me toca muy de cerca porque mi papá era de Busan y me contaba que en esa época, cuando era muy chico, él era muy pobre y se ganaba la vida vendiendo helados en la playa de Haeundae. No puedo evitar pensar que con un poco de mala suerte podría haber terminado en uno de esos centros. Aunque esto pasó durante la dictadura, lo más preocupante es que incluso con la llegada de la democracia, casos parecidos siguieron ocurriendo. Por ejemplo, el caso de Yangji Village en 1998, donde se detuvo ilegalmente a personas sin hogar. O el caso de Gwangju Inno School en los 2000, que incluso fue llevado al cine en la película Silenced. Y no es algo exclusivo de Corea del Sur. Si conocen el caso del albergue La Gran Familia en México, van a notar que tiene muchas similitudes con lo que pasó en Brothers Home. Es desgarrador pensar en cómo en distintos lugares del mundo hay personas que se aprovechan de los más vulnerables, justificándose con ideas de progreso o bienestar. Creo que es importante seguir hablando de estos casos, no solo para que no queden en el olvido, sino también para que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Reconocer estos errores del pasado es el primer paso para construir un futuro más humano. Bueno, hasta acá ese video, espero que te haya parecido completo, que te haya sido interesante. Me gustaría también escuchar sus opiniones de qué les pareció este caso y nos vemos en un próximo video. Si te gustó, puedes dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. chao, 귀요미스.